Ya a las 21:23, bien entrados en el tercer tramo de esta edición de Lunes de la Perra Vida, vamos a ocuparnos del prestigiosísimo equipo de antropología forense que ha encontrado, digamos, lo que le estaba faltando, ¿no? Porque alguien tenía que ocuparse de narrar esta historia. La muerte es el olvido. Es justamente el título del libro que nuestro colega Felipe Selesia le dedica al equipo argentino de antropología forense. ¿Qué tal, Felipe? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Encantado de saludarte. Bueno, oportuno digo porque hacía falta contar esta historia, ¿no? Sí, hacía falta porque faltaba un libro. En rigor hubo uno que salió a principios de los 90, que encargaron ellos mismos a un poeta porque la Fundación Ford, que los viene financiando hace muchos años, le había pedido un libro para poder mostrar su trabajo, ¿no? Entonces ellos se lo encargaron a un poeta y publicista, Mauricio Cohen Salama, que hizo un trabajo muy prolijo, muy eficiente, pero bueno, muy acotado en el tiempo porque tenían pocos años de vida, ¿no? Tenían 6, 7 años de vida, nada más. Que era mucho, pero todavía faltaban unos hitos muy importantes. Claro, sin duda, sin duda. ¿Y vos cómo lo has trabajado? ¿Desde la crónica? Sí, digamos, yo lo que hice fue contar con mucha minuciosidad la primera etapa, digamos, el mito de creación. Cómo fue que ellos se juntaron y empezaron a identificar cuerpos de desaparecidos junto a un americano, a un tejano de botas y sombrero, que era realmente muy excéntrico por estos pagos, en el 84 recién, ¿no? El tema fue así, las abuelas de Plaza de Mayo en el 82 salen al mundo científico, empiezan a viajar y a pedirle a los científicos del mundo ayuda para contestar 2 preguntas. ¿Dónde estaban los desaparecidos y cómo reconocemos a los nietos secuestrados? En ese ir y venir, digamos, la ciencia todavía no era lo que es hoy, no había análisis genético ni mucho menos, les brindan algunos indicios, algunas promesas de investigar, pero básicamente le mandan a este tejano, Clyde Snow, de bota, sombrero y puro en los labios, un norteamericano al sur del río Bravo clásico, que era un gran antropólogo forense, digamos. Un antropólogo forense es aquel que determina la identidad a partir de los restos óseos, ¿no? A partir del esqueleto o de los huesos, de lo que se encuentre lo que en vida fue un ser humano. Clyde Snow viene acá, dimensiona lo que había para hacer por la tragedia argentina y dice: necesito ayuda, necesito que colegas míos vengan a darme una mano. Previsiblemente, porque los forenses en ese momento, y hoy también, pero está más difundido el perito de parte, no se presenta a nadie porque eran partes de las fuerzas de seguridad y tenían grados distintos de complicidad con la dictadura militar. Claro. Entonces a alguien del equipo de abuelas, que después sería el primer presidente del equipo, Morris Tilbert Wilms, dice: yo tengo un amigo que conoce a unos estudiantes de arqueología, porque lo que necesitaba Clyde Snow era, con técnicas arqueológicas tradicionales, exhumar cuerpos para no perder ninguna evidencia en ese proceso, y después analizar esos esqueletos y poder determinar las identidades. Así es como se hace la cadena y llega a oídos de quienes hoy son los fundadores del equipo esta propuesta de un norteamericano que quería ir a buscar desaparecidos, que en ese momento sonaba intimidante, oscuro, extraño y muy peligroso porque el poder militar estaba intacto. Pero tenían todos ellos, si bien no venían de historias de militancia dura, sí tenían participación política, muchos de ellos, y compromiso. Lo que estaba muy presente en ese grupo que arma la génesis del equipo es que no podían quedar impunes los crímenes de la dictadura. Entonces ahí es donde se embarcan en esta aventura que sonaba un poco rara y hasta un poco peligrosa, porque en ese momento no se sabía que no iba a haber más golpes de Estado. Y el temor más lógico era que si llegaba un golpe de Estado y ellos habían participado de estas misiones, probablemente engrosarían esa lista de desaparecidos o tendrían que exiliarse. Hay que recordar que la sombra del golpe planeó sobre toda la gestión de Raúl Ricardo Alfonsín, ¿no? Por supuesto, y era un factor de poder político muy importante, ¿no? Lo que se llamaba en ese momento el partido militar.
Es así que deciden involucrarse después de discutirlo entre ellos y tener muchas dudas y digamos y evaluaciones sobre qué hacer y qué no. Deciden darle una mano a este gringo estrafalario, y la primera identificación, digamos, la primera exhumación que hacen tiene resultado negativo. Fueron a buscar una chica y resultó ser una mujer más grande que la chica esta que iban a buscar. Con lo cual vieron cómo la familia se frustraba, los llantos de la madre de la chica, digamos, fue como un golpe muy duro para ellos, y se fueron de esa primera exhumación prometiendo que nunca iban a volver a hacerlo. Pero la tarea, como bien les había dicho Clay Snow, la tarea iba a ser sucia y deprimente, pero también muy importante. Y algo de eso percibieron, algo de eso sintieron, continuaron adelante, bueno, y para el día de hoy tienen casi 1000 cuerpos identificados, tienen 700 esqueletos en custodia, han participado en misiones en 55 países y está muy consolidado en la comunidad científica que es el mejor equipo de antropología forense del mundo, y los convocan para las grandes misiones y los grandes casos alrededor del mundo. Han trabajado, digamos, en algunos casos muy sonados, pero aparte han participado, ¿no?, en escenarios de conflicto o posteriores a conflicto en distintos lugares del mundo, lo que evidentemente les ha dado una perspectiva de su trabajo que es casi, se podría decir, inusual, ¿no? Sí, fue inusual porque fue la primera vez que se aplicaron esas técnicas de arqueología tradicional a casos de crímenes de masas o casos que afectaban a los derechos humanos o violaciones a los derechos humanos. Esa es la primera peculiaridad del equipo. Y la segunda es que ellos muy tempranamente deciden trabajar en relación con los familiares, digamos, con el apoyo, la autorización y el acompañamiento de los familiares, que eso también era muy nuevo, muy novedoso, porque en ese momento todos los cientistas forenses tenían a los familiares bien lejos porque no era competencia de su función. Digamos, un médico forense examinaba el cuerpo y listo, no tenía nada que hablar ni nada que decir a la madre, padre o eventuales familiares. El equipo cambia esto y tiene un abordaje mucho más humano de esa situación traumática. Porque también necesitan de los familiares, pues ellos dicen que identificar es comparar. Claro. Uno tiene que comparar ese esqueleto que tiene con algún documento de ese ser humano anterior. Puede ser una radiografía de una quebradura, puede ser una placa de odontológica, una historia clínica, etcétera. Una simple pieza de un relato puede ayudar en eso, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, ¿qué es comparar? Y para eso, para hacerse de esa documentación, los datos pre-mortem, como les llaman ellos, necesitan a los familiares, para que los autoricen ante la justicia, para que les acerquen los documentos. Y después ellos tienen una sensibilidad muy especial, que tiene que ver con la convicción de que los familiares vivieron una gran injusticia, porque el Estado les dio la espalda, porque el Estado los perjudicó, y que ellos son quienes tienen que empezar a cambiar eso y empezar a hacerlos partícipes y empezar a otorgarles el derecho a saber, a tener los restos de su familiar fallecido, a saber qué ocurrió. Siempre que se pueda, porque algunas veces pueden dar respuesta y otras veces no pueden dar respuesta. Bueno, el trabajo que han estado, digamos, el más notorio en los últimos tiempos ha sido sin duda la identificación de cuerpos en Malvinas, ¿no? Sí, exactamente. En realidad las identificaciones ilustres, ellos tienen como un compromiso muy taxativo de que para ellos todas las víctimas son iguales. Digamos, no hacen marketing de víctimas, ni se involucran más, ni hacen más cosas por algún resto famoso. Pero la realidad es que su propia fama los ha llevado a intervenir en misiones tremendamente mediáticas. La primera de ellas, la identificación del Che Guevara. Por cierto, sí. Ellos son, junto a un equipo cubano, los que encuentran e identifican al Che Guevara, que produce una conmoción mundial. Después sí, tienen un montón de otras. Hace no mucho, en el 2016, los estudiantes normalistas, los estudiantes de Ayotzinapa, ellos son los que dan por tierra la versión oficial, la famosa verdad histórica, que decía que los estudiantes los habían secuestrado unos narcos y los habían matado en un basurero. Ellos se presentan
analizan la evidencia, el terreno, y dicen, acá ni ejecutaron ni incendiaron a 43 personas, esto no es así. Lo que produce realmente una conmoción política tremenda en el gobierno de Peña Nieto, que tuvo que reacomodarse y dar otras respuestas a la sociedad mexicana, que aún hoy no sabe qué pasó con los anormalistas. Y yo creo que un poco la síntesis de todo este trabajo, de toda esta línea histórica que van describiendo a lo largo de 35 años, es la recuperación de los soldados de Malvinas, porque llegan con la logística correcta, con el expertise profesional correcto, con el equipo estructurado, con los departamentos necesarios para acometer semejante misión, y tienen un éxito inmediato, y de hecho es de todos los años, digamos, ellos van llevando estadísticas de los identificados por año, y el récord lo tiene este año con todos los soldados de Malvinas. ¿Cuál es la perspectiva de futuro inmediato para el equipo? Bueno, el equipo hace unos años que está en un proceso de convertirse en una ONG global con todo lo que eso implica. Para eso necesitan financiamiento, digamos, a más largo plazo, y necesitan darse para conseguir ese financiamiento una estructura más sólida desde lo institucional. Y también están ahora, sobre todo Luis Fondebrider, que es su presidente, su director ejecutivo. Hay que decir que es una institución muy transversal. Ellos tienen asambleas anuales donde discuten todo. Y en todo caso Fondebrider es un primo inter pares, ¿no? Digamos, le conceden una autoridad, pero que no es mayor a la del resto. Luis Fondebrider está empeñado en subir, digamos, el nivel de las ciencias forenses en la Argentina, como para que, por ejemplo, haya un abordaje sólido de los grandes casos, de las grandes polémicas de la historia argentina, como puede ser la AMIA, la muerte del fiscal Nisman y otras cosas de ese tipo. Y para eso, digamos, hay que hacer un cruce entre política, profesionales, academia, etcétera. Él dice que lo que está es la ciencia argentina puede responder a ese estándar, falta articular la academia con la dirigencia política para que tomen las decisiones que tienen que tomar y para que involucren a las instituciones forenses argentinas y todo eso. Pero están un poco en el plan de convertirse en una ONG realmente muy grande, con participación y representación en varios lugares del mundo. Digamos, ahora tienen oficinas en Nueva York, oficinas en México, en Buenos Aires, por supuesto, en Córdoba,